eso en este momento tan importante también que esta obra de teatro se va a presentar, que es, venimos de la buena noticia de la firma final de los acuerdos entre FARC y el gobierno nacional, y hoy justamente que será el cese al fuego definitivo. También queremos, con estas historias que se las queremos compartir a ustedes, también levantar la voz por la libertad de nuestras prisioneras y prisioneros políticos, que tan pronto se firme la ley de amnistía e indulto puedan recuperar su libertad y podamos decir entre todas y todos: las mariposas están libres. Cuando Liliani Obando fue arrestada en agosto del año del 2008, no dejó que las paredes de su celda la silenciaran. Sin embargo, oficiales que hacían parte de la investigación admitieron ante la Corte haber manipulado los archivos y que los computadores inclusive desaparecieron de la vigilancia policial horas después de haber sido manipulados. De hecho, la Corte declaró esta evidencia inadmisible. En las cárceles hay más de 7.500 presos entre políticos y de guerra. Más de 4.000 son madres. La mayoría de las mujeres privadas de la libertad proceden de los sectores más pobres, lugares marginalizados del país, y obviamente tienen una baja escolaridad. Adicionalmente existe, como reflejo de una sociedad desigual y de un régimen antidemocrático, un trato también diferencial entre unos prisioneros y otros. Muchas de las mujeres que hoy se encuentran en la cárcel han sido detenidas en las tenebrosas cacerías de brujas masivas. Otras han sido señaladas y entregadas por las redes de informantes, quienes venderían a su propia madre con tal de cobrar una deshonrosa recompensa. Desafortunadamente, por vivir en regiones en las que existe presencia de las guerrillas, los habitantes que allí vivimos somos permanentemente hostigados por la fuerza pública y vemos cómo se cometen atropellos a nuestros derechos, sin distingo de sexo o edad. Durante el tiempo que estuve detenida, mi familia, que vivía en Gigante Huila, fue víctima de una intensa persecución. Los paramilitares los amenazaron acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Mis hermanos mayores, desesperados, viajaron a Chaparral, Tolima, con unos supuestos amigos y fueron desaparecidos. Mis dos hermanos, la esposa de uno de ellos y el esposo de mi tía, fueron 4 mis desaparecidos. Las mismas organizaciones Que defienden los derechos humanos tienen las muñecas atadas y las bocas amordazadas por amenazas o por indiferencia del Estado. Mujer revolucionaria, mujer, que piensan que con la represión te van a callar, que con muros tu moral se va a acabar, que con guardianes y bolillos suponen que tus puños se abrirán. No saben lo equivocados que están, porque tu vida está atada a la libertad. Así que mientras les dura este cuarto de hora, estos niños pueden disfrutar del amor y cuidados de sus madres, aunque al mismo tiempo significa padecer con ellas el encierro, las privaciones y los barrotes. La experiencia más desgarradora ocurre cuando estos pequeños cumplen sus 3 años de edad. Esto significa que deben ser forzosamente separados de sus madres. Si ellas tienen familia, los niños quedan en sus manos, pero si ellas no cuentan con esta suerte, sus hijos quedan para su custodia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El miedo, lágrimas e indignación en las caritas de los niños. Estos son las últimas imágenes de aquellos instantes últimos de libertad. Ya en prisión, con ansias, esperamos el día de visitas para poder reencontrarnos con nuestros hijos y abrazarlos de nuevo. Sin embargo, algunas tampoco tienen esa pequeña fortuna. Su pobreza y los cientos de kilómetros de distancia en donde quedaron sus familias se lo impiden. Como a sus 5 años, le expliqué que esta era una cárcel y que su mamá estaba acá no por mala, sino por pensar diferente y oponerme al régimen. Yo quisiera la domiciliaria para estar con mi hijo, con mi familia, para que se les acabe la tortura impuesta por el Estado.
porque la sonrisa se les apagó de tanto resistir. Solo en una oportunidad, mi hija de 16 años vino a verme, pero por no traer documento original no pudo entrar al patio. Únicamente nos permitieron una entrevista de 25 minutos, pero después de soportar el trato humillante al que nos sometió la guardia de turno, que ni siquiera quería permitirnos que nos diéramos un abrazo. Fue un encuentro de pocos minutos, y para eso mi hija tuvo que viajar 24 horas. Desde el momento de mi detención, me prometí que no les derramaría ni una sola lágrima a mis carceleros. En cambio, mis convicciones y mi coraje crecerían con la injusticia. Como muchas otras de mis compañeras, soy madre cabeza de familia, y como a tantas otras, se me ha negado en 5 oportunidades el derecho a la detención domiciliaria, lo que me facilitaría seguir cuidando de mis hijos. Es evidente ese trato revanchista que nos cobra con el dolor de nuestros hijos nuestra opción de pensar distinto y de luchar por un país con justicia social. Somos varias las generaciones de mujeres que no pudimos escapar de un país en guerra y por eso soñamos, aún tras los barrotes, con una patria en paz para nuestros hijos. Prisioneros políticos, un término que muchos colombianos nos acostumbramos a escuchar, pero que muy pocos reconocen y muchos condenan al olvido. Los rebeldes, los terroristas. Esos son los calificativos con los que el Estado colombiano ha bautizado a personas de todos los sectores y clases sociales que se atrevieron a pensar un país distinto. Quiero denunciar cómo el ejército y los órganos de justicia hacen pasar a las personas civiles como guerrilleros desertores, quienes luego son los que declaran en contra de la población, como nos pasó a nosotras. Porque tenemos ideales diferentes. Eso no debe ser así. Tenemos derecho a la detención domiciliaria. ¿Por qué nos tiene que quitar el derecho de ser madres, de estar con nuestros hijos, de ser revolucionarios? Es necesario, mejor dicho urgente, que toda la sociedad colombiana se entere de esta situación, que cada uno piense que puede ser el próximo y que entendamos que ya deben terminar esta cacería de brujas para que nazca un país en donde quepamos todos. Este trabajo no es una denuncia aunque lo parezca, es simplemente un llamado de atención para todos aquellos que gozan de la preciosa joya de la libertad. Queremos sencillamente dar a conocer al público lo que pasa al interior de las vidas de quienes se identifican a sí mismos como prisioneros y prisioneras políticas. Hoy hablamos de los dramas humanos que padecen en carne propia la violencia más poderosa que tiene el Estado para las mujeres, la cárcel. Pero el encierro se empequeñece cuando lo contrastamos con la negligencia, los abusos y la eterna espera, y obliga a que estas prisioneras contemplen desde los penales su vida, viendo cómo su tiempo pasa sin que nada pase. El teatro no puede solucionar ningún problema. Pensar en eso sería un abominable acto de soberbia. Lo que sí podemos hacer es contar historias. Para quienes las escuchen, sepan que hay hombres y mujeres encerradas en las mazmorras de un sistema que castiga al diferente, al rebelde, al que cuestiona, como si todo estuviera muy bien.